Hoy vamos a hablar acerca, recuerde que estamos en el Sermón del Monte, ¿sí o no? Y en el Sermón del Monte hemos estado hablando acerca, estamos en el capítulo 5, hoy vamos a estudiar los versículos desde el 33 hasta el 37, ¿sí? Y hoy el tema que vamos a hablar en el día de hoy es acerca de superando la justicia de los escribas y fariseos, parte 3. Y ya les voy a decir por qué, o les recuerdo más bien porque les hemos hablado, por qué todos traen este título. Es por la importancia que este versículo, que es Mateo 5:20, tiene en todo el sermón. Y hoy vamos a hablar acerca de la integridad en nuestras palabras. ¿Qué tan íntegros somos nosotros a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, a la hora de estar en comunidad? Yo los invito a que antes de iniciar, yo los invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios que sea Él tomando el control de este tiempo de exposición de su palabra. Mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, en coinonía, todos los hermanos juntos, Señor. Que hoy, Señor, sea un día donde se reúnen, Señor, tu iglesia para escuchar tu palabra. Bendito Señor, yo te quiero pedir que tú abras los corazones de todos los que están aquí, Señor. Tú permitas que la palabra que tú hoy hablas, Señor, sea una palabra que entre hasta lo más profundo de su ser. Y que sea, Señor, algo que verdaderamente transforme y cambie nuestras vidas. Que nuestros ojos sean alumbrados. Que el velo, Señor, que nos enceguece sea quitado. Y que tu palabra sea tan clara, Señor, que podamos ver la luz del Evangelio. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces yo los invito a que abran sus Biblias en Mateo 5, ¿cierto? En Mateo 5, ahí estamos en esa porción de lo que es el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5, ¿cierto? Y lo vamos a ver durante todo el capítulo 5, 6, 7 prácticamente. Bien, entonces vamos a iniciar recordando Mateo 5:20. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuelvo y recalco, vuelvo y repito acerca de este versículo porque no lo podemos perder de vista. O sea, si nosotros nos proponemos ver Mateo 5, 6 y 7 sin la luz de Mateo 5:20, estamos haciendo una exégesis incorrecta de la palabra de Dios. Si ves la palabra de Dios cómo es de completa y cómo es, muchas veces nosotros no comprendemos. Cuando no vamos a un versículo lo sacamos de contexto, qué fácil. Pero todo lo que estamos viendo de aquí en adelante está amarrado desde Mateo 5:20. Por eso volvemos una y otra vez a decirles, porque yo sé que nosotros muchas veces somos olvidadizos. Hasta que a ustedes les quede claro que lo que estamos viendo de Mateo, todo el Sermón del Monte, Mateo 5:20 juega un papel fundamental. Entonces, este versículo ya lo hemos venido estudiando, hemos dicho, desde hace exactamente 3 prédicas o 3 sermones. Y es que este versículo es clave para la comprensión completa, clara, de lo que es el Sermón del Monte. Y nos es necesario entonces retomar una y otra vez, porque sin estas palabras, sin este versículo del cual el Señor Jesucristo está hablando, allí a aquella audiencia, allí a sus discípulos, ¿cierto? Nos quedaría entonces desconectado lo que vamos a enseñar en el día de hoy. Olvidar que entonces el texto que vamos a exponer en la tarde de hoy, ¿cierto? Está ligado a este versículo, es exponerlo, es tener una exposición un poco pobre o descontextualizada. Recordemos que cuando Jesús estaba hablando en Mateo 5:20, cuando Jesús estaba hablando acerca de este versículo, hay 3 expresiones claras que yo quiero recordar para los que ya estuvieron y a los que no han estado, pues yo los quiero enseñar nuevamente.
Aquí en este versículo hay tres expresiones claves en este versículo. La número uno que ustedes pueden ver ahí es que el Señor Jesús está hablando de una justicia. Número dos, el Señor está hablando acerca de los escribas y de los fariseos. Y la tercera clave es que el Señor está hablando del reino de los cielos. Sí, lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos en este versículo, en otras palabras, es que hay una justicia que es la justicia de los escribas y los fariseos. Eso es lo que el Señor les está hablando. Hay una justicia, la justicia de los escribas y de los fariseos. Y el Señor les está diciendo, ¿lo entienden? ¿Y ustedes lo han entendido hasta ahora? Que el Señor nos ha venido hablando de que hay una justicia y que es la justicia de los escribas y los fariseos. Entonces sus discípulos dicen, listo, nos va quedando claro que hay una justicia y es la justicia de los escribas y fariseos. Ahora el Señor Jesús, después de que a ellos les queda claro esto, Él dice, pues bueno, esa justicia de los escribas y los fariseos no les alcanza a ustedes para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Eso es lo que el Señor les está recordando. Y de esto salen entonces dos preguntas naturales al leer este versículo, que yo me imagino que ustedes también se la hacen y que ya no la hemos estado respondiendo los últimos sermones. Y la pregunta que salen dos preguntas claves. Entonces, la primera es, ¿cuál es la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Cuál es esa justicia? Si ante nuestros ojos su justicia es algo tan llamativo, algo como tan perfecto de lo que podemos ver y percibir, el discípulo que está escuchando esto, es la primera pregunta que se formula. Entonces, ¿cuál es esa justicia de los escribas y fariseos? Y la segunda va relacionada con respecto al reino de los cielos. ¿Cuál es entonces la justicia que nosotros necesitamos para poder heredar el reino de los cielos? Estamos buscando entonces una mayor justicia. Y a partir de aquí, de lo que el Señor está diciendo en Mateo 5:20, la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte va a girar entonces, vuelvo y lo repito, alrededor de la justicia de los escribas y fariseos. Y alrededor de cómo nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Él, como aquellos que heredamos el reino de los cielos, ¿cierto? Tenemos que tener una mayor justicia. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro? Listo. Entonces, a partir de esto, el Señor se va a enfocar por desenmascarar una justicia que jamás podrá llevar a nadie a la presencia de Dios. Esa justicia que aquella gente admiraba no va a poder llevar nunca a nadie a la presencia de Dios. Yo quiero decirle algo. Hay justicia que usted a hoy en día sigue practicando o practica. Y que hay veces, por falta de discernimiento, por falta de escudriñar la Escritura, no nos estamos dando cuenta que no nos está llevando a nosotros al Señor. Esta justicia era la de los escribas y los fariseos, estas personas que se creían buenas. ¿Y qué es lo peligroso? Pero ¿qué es lo peligroso de esta justicia que tiene esta justicia de los escribas y fariseos? Esta justicia de los escribas y fariseos, lo peligroso es que puede engañar a aquel que se arropa con ella. Aquel que se arropa con ella se siente que está cubierto o respaldado por una muy buena justicia. Y este era el caso de los escribas y los fariseos. Ellos se sentían muy perfectos delante de Dios con la justicia que ellos mismos habían hecho a su maño, haciendo lo que era la tradición oral. Por eso los fariseos chocaron una y otra vez con el Señor Jesús. Los que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, nos hemos venido dando cuenta o somos conscientes de cuántas veces Jesús choca con los escribas y fariseos. No fue ni una ni dos, fueron muchas veces, muchas ocasiones. Y ni fue ni siquiera en las últimas semanas del ministerio de Jesús, no, fue desde el principio, de cuando el Señor, ¿cierto?, empezó a sanar en un sábado de reposo, en un día de reposo. Entonces,
Jesús chocaba con esta gente y con respecto a su estilo de vida, porque ellos juraban que estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Y aquí hay algo muy tremendo. ¿Cuánta gente va a una iglesia? Sus ojos están cegados y no se dan cuenta que no están haciendo lo correcto delante de Dios. Una vez yo hablaba con Faber, o en una reunión con el grupo de trabajo hablábamos, ¿cuántos tipos de iglesias hay? ¿Usted cree que esas iglesias que están haciendo algo malo, de pronto los pastores son conscientes? Pero ¿usted cree que la feligresía es consciente de lo que están haciendo y practicando? No los va a conducir al Señor. ¿Sí? Ellos están convencidos de que están haciendo lo correcto. Toda iglesia dice que es de sana doctrina. Toda iglesia. Y va a hablar y va a decir una doctrina que la va a respaldar con la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios amañada para tratar de decir que es correctamente. Lo peligroso entonces de esta justicia es que en el día del juicio final les va a dejar desnudos y sin esperanza. Porque allí es donde se va a probar esto. Por eso yo digo que el día del juicio final nos vamos a dar muchas sorpresas. Personas que juraban que iban en el camino correcto, en el camino hacia el cielo, como la de los escribas y fariseos, pero iban ¿dónde? A un camino que era un camino de condenación. Lo peligroso de esta justicia es que no solo los escribas y los fariseos de aquella época la practicaban, sino que también al día de hoy millones de personas alrededor del mundo se están cubriendo con esta justicia. Muchos de estos se encuentran congregados hoy mismo en iglesias evangélicas. Se encuentran reunidos hoy, ¿cierto?, en muchas iglesias de cualquier denominación, en la iglesia católica. Y con tristeza hay que decirlo, que es muy probable que aún aquí en medio de nosotros tengamos gente que se arropa con una justicia que es muy parecida a la de los escribas y los fariseos. No estoy diciendo que todos, pero sí que sabemos que estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios, pero nos hacemos los de la vista gorda. Y eso es nosotros cubrirnos con la misma justicia de los escribas y fariseos. El Señor los confrontó y les decía, ustedes son hipócritas, porque muestran algo, pero verdaderamente en su corazón hay algo muy diferente. ¿Y saben qué, querida iglesia? Muchas veces a través de la palabra de Dios, muchas veces somos confrontados. Y lo que yo decía muchas veces hace 8 días, a veces no nos gusta que nos confronten con cosas que estamos haciendo malas. Muchas veces es muy duro uno ser consciente que por lo que ha creído por tantos años y tanto tiempo ha sido algo equivocado y que tenemos que renovar la mente. Que aquello que nos enseñaron durante mucho tiempo no es lo correcto. Y nosotros, la mayoría de los que estamos acá, tenemos un background, ¿cierto?, de iglesias, ¿cierto?, que no han sido iglesias bíblicamente correctas. Y por eso entonces, amparados bajo este tipo de justicia, vivimos una vida que es superficial, conformista y ritual. Seguimos yendo a la misma iglesia, ¿por qué? Porque estamos contentos ahí. No importa que no prediquen claramente la palabra de Dios, pero seguimos yendo allí. Seguimos yendo allí porque lo que pasa es que en esa iglesia yo me siento en familia. No importa que no prediquen la palabra de Dios correctamente, pero es que la gente que vaya es muy buena gente. O voy a esa iglesia solamente porque allá dan mercados. O voy a esa iglesia solamente porque allá, ¿cierto?, me dan un abrazo cuando yo llego. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser confrontados con la palabra de Dios. No vivamos nuestras vidas espirituales de una manera que es una vida ritual. Sean conscientes, por favor. Nosotros no vivimos nuestra vida espiritual para tener contento a la gente. Usted tiene que tomar decisiones por usted mismo. Usted no puede ser que por presión de su familia usted termine bautizando a su niño. No puede ser que por presión de su familia usted coloque al niño a hacer la primera comunión. No, sea consciente de lo que dice la palabra de Dios.
No es posible que porque por malinterpretación de la Biblia, ¿cierto?, usted se coloque a celebrar las fiestas judías que ya no aplican para el pueblo de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, tenemos que entender que lo que el Señor Jesús les está hablando es: no tengan una vida espiritual superficial. Los escribas y fariseos que ustedes creen que son el referente de vida espiritual, yo les estoy diciendo no, porque ellos están cargados ¿de qué? De hipocresía. Ante sus ojos ustedes lo ven perfecto, pero no es verdad, no son perfectos. Nosotros nunca vamos a ser salvados por la fe de mi vecino. Usted nunca va a ser salvado por la fe que yo tenga aquí al frente. Usted va a ser salvado por la fe suya. Por eso usted tiene que tomar decisiones. Por eso entonces es preferible que a nosotros, al escuchar este mensaje hoy en día y nos sintamos que estamos siendo desnudados, que sintamos que estamos siendo como que no puede ser que yo me esté equivocando y que haya estado erróneo o que esté practicando cosas que no son. Es mejor que seamos hoy desnudados mientras estamos vivos, para que por lo menos tengamos la esperanza de ser vestidos por la única justicia que verdaderamente nos va a servir a nosotros, la justicia de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Jesucristo basta, Jesucristo es lo único para nuestras vidas. Y aunque en muchas iglesias estén predicando de Jesucristo, dicen: es que acá se predica de Jesucristo, pero se predica un Jesucristo ¿qué? A la maña de cada quien. Un Jesucristo ¿qué? Incorrecto, un Jesucristo que sí puede ser amor, pero un Jesucristo que que muchas veces no mira la justicia, no es santo, ¿cierto? Un Jesucristo que muchas veces es un Jesucristo alcahueta, y la palabra de Dios nunca nos muestra a un Dios así, sino un Dios que nos ama y nos corrige y nos disciplina. ¿Sí o no? Ahora bien, recordemos que el propósito del Señor Jesús, cuando hablábamos acerca de que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Él vino ¿a qué? A cumplirla. Recordemos que el propósito del Señor Jesús es que Él vino a cumplirla. El Señor Jesús, en este sermón del monte, lo que Él está haciendo es que Él está cogiendo la ley moral y la está colocando nuevamente donde debería estar, de donde la tradición oral la bajó, donde los escribas y los fariseos la habían bajado. Pero ¿por qué los escribas y los fariseos habían tergiversado la palabra de Dios? ¿Por qué la habían amañado a su propio interés? La rebajaron porque muy pronto se dieron cuenta que era imposible incumplir la palabra de Dios, las leyes santas de Dios, la ley de Dios. Póngase a ver los mandamientos. ¿Es fácil cumplir eso? ¿Qué hemos estado viendo en estas dos últimas sermones? Ahorita lo vamos a mirar así super flash, pero nos hemos dado cuenta que es imposible, que con solamente yo decirle fauto a mi hermano, ya soy un asesino, que solamente yo ver una mujer con codicia, ya estoy adulterando. Entonces, ¿qué es lo que ellos, por qué le rebajaron el nivel, el listón de donde el Señor? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era imposible, es imposible cumplir eso. ¿Y qué sucede cuando tú te das cuenta que lo que Dios exige para entrar al reino de los cielos es imposible de cumplir por su parte? ¿Qué pasa? Hay dos caminos. Queda esperar que solamente Dios tenga misericordia de nosotros. Y segundo, si usted no quiere esperar y darle la gloria a Dios y esperar que el Señor tenga misericordia de usted, usted dirá: algo habrá que hacer. Y en el algo habrá que hacer, toca rebajar las exigencias de Dios para que se acomoden ¿qué? A nuestra conveniencia, y de esta manera, ¿cierto? Para ser justos delante de Dios y delante de las personas. ¿Sí es claro ese punto? ¿Qué sucede cuando nos damos cuenta de que no somos capaces de cumplir, que no somos capaces de heredar el reino de los cielos por nuestras propias cuentas? Dice uno: o que el Señor tenga misericordia, o que rebajemos los estándares. ¿Sí? Y esto es lo que hoy está haciendo esta sociedad. Esta sociedad se está dando cuenta de lo imposibilitados que están de cumplir la ley santa de Dios. Esta sociedad por eso está bajando los estándares de Dios.
Y los está bajando en función de qué o en excusa de qué. ¿En excusa de qué? Del amor. ¿En excusa de qué? De la igualdad. ¿En función de qué? De que todos estemos contentos, de que todo sea amor y paz. En función de eso estamos bajando los estándares de Dios. Y por eso hoy estamos aceptando cosas que no se deben aceptar solamente en función de qué, por ejemplo, lo que dije ahora, en función del amor. Es que amor es amor. No importa cómo sea la demostración de ese amor, déjelo que se amen. ¿Sí? Y en función de ese amor no nos sorprendamos que a la vuelta de unos años tengamos que aceptar que los viejos verdes estén con niños. ¿Por qué? Abrogando ¿a qué? Al amor y a la libertad y a la igualdad. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en este mundo. Y ahí entonces el origen de la falsa religiosidad o de la falsa religión. Cuando no sabemos que no podemos cumplir y por no cumplir no esperamos la misericordia de Dios, sino que creemos que por nuestras fuerzas podemos hacer algo. Ahí viene entonces el origen de la falsa religión. Hoy hay un mundo que piensa de la siguiente manera. Y yo sé que muchos aquí pensamos de la misma manera. Y les voy a leer lo que muchas veces hoy el mundo piensa. ¿Y qué piensa? Abro comillas. Piensan, Dios no exige que seamos perfectos para entrar al cielo. Eso es lo que hoy escuchamos en el mundo. No, yo no creo que es que el Señor sea tan exigente. Yo creo que es que muchas veces se han malinterpretado la palabra de Dios. ¿Y tratamos de qué? De ir bajando el listón nuevamente. Sí, dice, tan solo basta con que seamos buenos ciudadanos, tan solo basta con que vayamos a la iglesia, tan solo basta con que cumplamos los deberes ciudadanos y que no le hagamos mal a nadie. Por eso hoy la sociedad cree que no es mala. ¿Por qué? Porque es que yo no mato, yo no robo, yo trato de que todo esté bien y que todos estemos felices. Muchos hoy creen que solamente con venir a la iglesia, levantar sus manos y cantar es más que suficiente. Para Dios eso es suficiente, muchas veces creen, pero eso, para los que no piensen así, eso es religiosidad. Usted está malinterpretando la Biblia. No, Dios solamente con que seamos buenos basta. A Él le basta con que yo no sea tan malo como los otros. Es más, cuando Dios me ve a veces se siente hasta orgulloso del estilo de vida tan bueno que yo tengo. Dígame si muchas veces usted no se siente bueno usted mismo ante sus ojos. Es que yo soy un buen ciudadano, yo pago impuestos, yo voy a la iglesia, yo cumplo con los estándares de este mundo, pero cada vez que nos está diciendo el Señor, los estándares de este mundo no son suficientes para heredar el reino de los cielos. Y nosotros estamos abrazando los estándares de este mundo como propios. Y déjame que le diga algo, cuando usted piensa así, como el mundo piensa, yo quiero preguntarle a usted algo. ¿Quién te dijo a ti que tú eres el legislador de lo correcto y de lo incorrecto? ¿Por qué asume usted el papel que solo a Dios le corresponde? Usted sabe que ese es el único, ese papel es únicamente y exclusivamente de Dios. Y muchas veces ese dice, no, Dios se conforma con qué. Eso es lo que usted, yo creo que entendamos que esa forma de pensar es la tradición oral que tienen aquí las escribas y los fariseos. Hoy por hoy, ¿cuál es la tradición oral? No, el Señor no dice que uno tiene que estar metido todo el tiempo en la iglesia. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que uno tiene que estar por ahí leyendo la Biblia? No, uno la lee y se vuelve loco. Esas son sus interpretaciones, esa es su ley moral para sentirse bien con usted y con los demás y validar su pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender en este punto? ¿O se me durmieron todos? Y este fue entonces el grave error de la tradición oral de aquella época, de los escribas y los fariseos, que ellos mismos fueron los legisladores sobre la ley de Dios para que la ley de Dios se acomodara a la incapacidad de ellos y que de esta manera ellos no se sintieran culpables ni con Dios, ni con ellos mismos, ni con los demás. O sea, una propia justicia. Mire que nosotros siempre tratamos de construir una propia justicia. ¿Sí? ¿Usted por qué no da más en la iglesia? Y no estoy hablando de dinero. ¿Por qué usted no se compromete más? ¿Usted por qué no crece más espiritual?
No, es que ya eso es cuento. Eso no es así. En la Biblia en ningún momento dice eso. Es que eso es lo que usted está entendiendo, eso es lo que usted quiere entender. Esa es su justicia. Usted está haciendo una propia interpretación bajo lo que usted quiere entender. Entendemos unas cosas muy claras, pero otras cosas que no queremos interpretar. No queremos, entender y la interpretamos a nuestra manera. ¿Sí? Entonces, claro hasta ahí, ¿bien? En los últimos 2 sermones, entonces, solamente vimos cómo el Señor nos enseña que no solamente los asesinos son aquellos que cometen asesinato, sino que todo aquel que guarda odio o envidia en su corazón por su hermano. ¿Sí? Y esto atenta directamente contra el 6º mandamiento que dice: no matarás. Y los escribas y fariseos se sentían muy contentos, muy plácidos, muy felices, porque ellos decían: nosotros no hemos matado a nadie, odiamos a medio mundo, pero nosotros no matamos a nadie. ¿Bien? Pero ese odio fue el que clavó a Cristo en la cruz. ¿Bien? También vimos hace 8 días acerca de cómo no solamente se adultera acostándose con una mujer que no sea su esposa, sino aquellos que miran con deseo o lujuria a otra mujer que no sea su propia esposa. ¿Sí? El Señor nos dice que aquí estamos atentando contra ¿quién? Contra el no adulterarás. Pero ellos decían: nosotros no nos acostamos con nadie, o sea, nosotros no nos acostamos con la... No, a ver, hace 8 días veíamos dos mandamientos, ¿cierto? El 7º y el 10º. Ellos, para poderse acostar con otra mujer que no fuera su esposa, le daban carta de divorcio. Por cualquier razón, porque cocinaba mal, porque planchaba mal, porque cualquier cosa. ¿Sí? Y fuera de eso, ¿sí? Cuando miraban con lujuria, miraban no a la mujer de su prójimo, sino una que estuviera ¿qué? Soltera. Entonces le buscan siempre ¿qué? La caída, la comba. Le buscan la comba o el camino para sentirse bien. Vimos entonces en esas 2 ocasiones cómo la tradición oral judía había hecho una serie de enmiendas a la ley de Dios para salir ilesos del pecado. Las mismas enmiendas que usted y yo hoy queremos hacerle a la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros somos unos artistas para nosotros ajustar la ley de Dios a nuestra mano. Yo sé que muchos hoy por hoy no se sienten pecadores por vivir en fornicación, porque hay algo que los justifica. Es que está muy caro pagar arrendamiento para 2. Es que vamos a aplicar a los papeles. Nos importa más cumplirle a la ley del mundo, cumplirle al César, que cumplirle a ¿quién? A Dios. Entonces, no me siento mal porque al fin y al cabo yo asumo que me voy a casar en X tiempo porque en el momento vivimos así, porque no tenemos plata para pagar 2 rentas y además porque es más fácil aplicar a una sola visa que a 2 visas. Entonces, siempre le estamos buscando. Esa es la ley, esa doble ley moral que nosotros tenemos o esa tradición oral que nosotros queremos crear. Ahora bien, entonces en el día de hoy vamos a estar viendo desde el versículo 33 al 37. Sí, y en esta ocasión el Señor va a dirigir su enseñanza contra los juramentos falsos y va a corregir la enmienda que estos hombres habían hecho al tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento que a nosotros nos han enseñado? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí? O rápidamente que nos enseñaron chiquitico en el, así, no jurarás tu santo nombre en vano, ¿cierto? Entonces, mire que aquí lo que el Señor va a organizar es justo con respecto a ese tercer mandamiento. Vamos a la palabra de Dios a leer desde el versículo 33. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo cabello.
Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. O sea, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Bien ahí? Hoy entonces, diapositiva por favor. Hoy entonces quiero que estos versículos que estamos leyendo los dividamos en 3 puntos principales o 3 pensamientos principales. El primero es acerca del mandamiento quebrantado que el Señor está exponiendo en estos versículos. El segundo es el mandamiento, cómo el Señor lo corrige que debe de ser. Y tercero, el origen de por qué el mandamiento fue quebrantado. ¿Bien ahí? Entonces, vamos a ver el primer punto, el mandamiento quebrantado. Leamos nuevamente el versículo 33. Dice el versículo 33, dice, además, habéis oído, ¿sí está ahí o no? ¿Sí? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué era lo que decía entonces la tradición oral? ¿De qué manera ellos estaban transgrediendo en este punto la ley santa de Dios? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver acá en el mandato que ellos están quebrantando. Como al leer todo el contexto de los versículos del 33 al 37, nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Aún pues de todo el sermón, cómo ellos eran perspicaces para transgredir el mandamiento de Dios y salirse con la suya. En este caso, Jesús nos dice que la enseñanza de ellos procedía de varios textos de la Escritura. Lo que ellos están diciendo acá en este versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Esto viene de varios textos, ¿cierto?, de la Escritura. Como la tradición oral decía esto, no perjurarás el nombre del Señor, podemos ver la enseñanza que ellos tienen en los siguientes versículos. Usted que está anotando juiciosamente, don Arturo, Levíticos 19:12. Levíticos 19:12. Anótense por ahí números 32 y ahorita vamos a ver Deuteronomio 23, 21, 23. Levíticos 19:12, ahí está. Entonces, ¿de dónde viene? Vamos a ver esta enseñanza en qué estaba apoyada. Lo que está el Señor aquí hablando. Dice Levíticos 19:12, dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eso nos dice Levíticos. ¿Qué dice Números 32? Números 32. Nos dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bien, estoy dando la base de dónde viene lo que el Señor está diciendo en Mateo 5:33. Bien, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, desde el versículo 21, nos dice a nosotros lo siguiente. Dice, cuando hacéis votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y solo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, estos versículos, de ahí procede lo que el Señor está hablando. ¿Y a qué mandamiento el Señor está refiriéndose cuando Él está hablando acá en Mateo 5:33? Con base a estos versículos que acabamos de ver, al mismo tiempo estos pasajes encuentran su fuerza en el tercer mandamiento, que está en Éxodo 20:7.
Todo Éxodo 20 nos habla a nosotros de los 10 mandamientos. Pero Éxodo 27 nos habla a nosotros exactamente del tercer mandamiento del cual el Señor está hablando acá en el Sermón del Monte. ¿Bien? Entonces dice, no tomarás esto el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no daré por inocente, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cada vez que nosotros hemos visto que el Señor ha citado la tradición oral, siempre nos hemos preguntado, ¿qué de malo hay ahí en lo que estamos leyendo? Nuevamente colócate por favor 5:33. O sea, ¿qué de malo nosotros vemos? Que es que eso es lo malo, es que eso es lo que pasa con la tradición oral. Es que ellos lo acomodan a su maña y queda tan bien organizado que cuando nosotros la leemos, además habéis oído que fuiste dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás si no cumplieres al Señor tus juramentos. Acabamos de ver unos versículos que dan soporte a lo que ellos decían acá en la tradición oral. ¿Hay algo incorrecto? Uno dice, parece que todo está bien. Pero lo que pasa es que el Señor en el versículo 34-35 ya nos está diciendo cuál es el problema. ¿Sí? Cada vez que el Señor ha citado la tradición oral, siempre nos hemos preguntado, ¿qué de malo hay en esto? Aquí entonces vamos a ver la sutileza que están utilizando ellos para poder alterar, a mostrar la incapacidad que tienen de cumplir esto. Aquí una vez más vemos, por ejemplo, nuevamente Levíticos 19:12 y dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es lo que está diciendo ahí Levíticos. Ok, muy bien. Decían ellos, ¿qué decían ellos en su ley? En su ley, en su costumbre. Ellos decían, no podemos jurar falsamente por el nombre de Dios. Porque el Señor lo que está diciendo ahí en la ley es, si usted jura en el nombre del Señor, cúmplalo. O sea, usted tiene que cumplirlo. Pero lo que pasa es que juraban y no cumplían. O juraban vanamente. ¿Sí? Juraban vanamente. Entonces, ellos decían, no podemos jurar falsamente por el nombre del Señor, porque estamos transgrediendo la ley santa de Dios de lo que acabamos nosotros de ver. Pero si no mencionamos el nombre de Dios y juramos falsamente, no estamos quebrantando ningún mandamiento. ¿Sí? O sea, si nosotros no juramos, pero no decimos el nombre de Dios, nosotros entonces no estamos pecando. Ahí está entonces que decían, ¿qué decían ellos? No voy a jurar en el nombre del Señor, porque es un pecado si yo no lo voy a cumplir. Pero sí voy a jurar, ¿por qué? Ahí es donde empieza el Señor a tocarlo en los siguientes versículos 34 y 35. Van a decir, voy a jurar por el cielo, y también por la tierra, y también por Jerusalén, y también por mi cabeza, para que si es tal el caso de que yo no lo pueda cumplir, o no se cumpla, o estoy jurando en vano, o no quiero cumplir, entonces no me culpen de que estoy quebrando la ley santa de Dios. Y así salgo limpio, salgo con mis manos limpias delante del pueblo. ¿Bien? Y delante del Señor. Así que entonces, así de vivos eran estos escribas y fariseos, y por eso su justicia no era suficiente para heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Aquí entonces ellos no se estaban saliendo solamente, cuando ellos hacían esto, no solamente se estaban saliendo con la suya, sino que ellos estaban pervirtiendo la utilidad de los juramentos y la razón por la cual Dios lo había permitido que hubieran juramentos. Los votos y los juramentos, Dios los había dado ¿para qué? Para confirmación. Oiga, ¿para qué los había dado Dios? Para confirmación de lo prometido, para confirmar de que lo que decía era verdad. Un juramento no es para incumplirlo, un juramento era ¿para qué? Para cumplirlo. Pero ellos habían convertido esto en algo que no les importaba. Les daba lo mismo si era en vano o no era en vano el juramento. Tales son que no les importaba, que quebrantaban entonces la ley de Dios.
No les importaban, sino que sus juramentos por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por sus cabezas, ellos eran infieles a sus palabras y no sabían que cuando juraban y no iban a cumplir, no daban el nombre de Dios, sino que juraban por todo este tipo de cosas. Querida iglesia, entendamos que ellos no se preocupaban por la veracidad de su juramento. Tan solo les importaba mantener su apariencia de santidad, de no incumplir la ley de Dios. Ellos se engañaban pensando que estaban respetando el nombre de Dios, tan solo porque no mencionaban cuando ellos juraban. Pero esto lo podemos afirmar con absoluta certeza porque es lo que el Señor va a enseñar a continuación. Vámonos al segundo pensamiento de la noche o la segunda idea principal de lo que estamos estudiando. Versículos 34 y 36. Dice el Señor, en el segundo punto que dijimos que íbamos a tratar era el mandamiento corregido. El Señor va a corregir el mandamiento. Entonces, en el primer punto lo que nos quedó claro era que ellos dijeron, el Señor nos prohíbe que si nosotros juramos y no vamos a cumplir y lo juramos por Él, estamos tomando su santo nombre en vano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando juremos? Si no vamos a cumplir, pues juremos por otra cosa. ¿Bien? Eso es lo que ellos decían. El Señor les dice, ellos están cumpliendo entre comillas la ley, pero están dañando el por qué el Señor creó los juramentos. Bien. Entonces, Mateo 5, 34 y 36. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El Señor está dando entonces una instrucción aquí. Esta práctica de aquellos judíos de hacer juramentos y de quebrantarlos si llegarse a sentir culpables ante la ley de Dios era una práctica como muy común en aquella época, como hoy en día, ¿sí o no? No importa que usted dé hoy por hoy la palabra. ¿Qué dice el Señor al final? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Usted muchas veces entrega la palabra y ¿qué pasa? Fácil, se le echan para atrás. Fácil, le dicen a usted, no, yo eso no lo dije nunca. ¿Sí? Entonces, esta práctica en aquella época como hoy era algo muy, pero muy popular. Aquí dice, la ley de Dios, en la práctica cuando ellos juraban, depende por lo que ellos estén jurando, hacía parte de qué tan importante era el juramento. Por ejemplo, unos juramentos eran más importantes que otros, dependiendo de a qué cosa se apelara para hacerlo. Y les voy a explicar esto. No es lo mismo cuando se hace un juramento, ¿cierto? En general, que cuando usted le quiere colocar un gradito más de seriedad o de qué tan serio es lo que usted está diciendo con su boca, cuando es tan real que usted, no es lo mismo que usted jure por cualquier cosa, que cuando usted diga, se lo juro por mis hijos. O se lo juro por mi mamita santa, que es lo más hermoso que yo tengo en este mundo. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado el tipo de juramento? La gente ¿y qué está ahí? Cuando traen a boca la mamita, uno que dice, usted me está diciendo la verdad. O sea, que quiere decir que cuando dice, no, yo le prometo que yo llego puntual, quiere decir que no lo va a cumplir. Pero si usted dice, no, tranquilo que yo llego puntual, vea, se lo juro por mi mamita santa, si ese man, mejor dicho, se descalabra por llegar puntual. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver nosotros un ejemplo en cómo ellos tenían niveles de juramento como hoy en día usted y yo lo tenemos. La invitación del Señor al final es que ¿qué? Que tú sí seas sí y que tú no sea no. Hágale, mañana yo estoy allá a las 10, no hay problema. No es necesario que usted se ponga a jurar, yo se lo juro, se lo prometo, se lo recontra, que allá voy a estar a las 10, ¿no? Que tú sí seas sí y que tú no sea no. Y miremos Mateo 23, vaya a sus Biblias, Mateo 23, vamos a ver un ejemplo de esto, de cómo el Señor los confronta a ellos y vamos a mirar cómo sus juramentos, habían unos juramentos más importantes que otros, dependiendo a lo que se apelara.
dependiente a lo que se apelara. Y muchas veces le daban importancia a lo que verdaderamente no era importante. Mateo 23, 16. Mateo 23, 16. Yo les invito a que tengan ahí, me acompañen todos a leer. Y dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué está diciendo ahí? Dice que si jura por el templo, no hay ningún problema que no sea verdad. Pero si usted está jurando por el oro del templo, usted queda obligado a cumplir. Eso es lo que ese versículo está diciendo. Si usted lo mira en otra versión, puede ser en la Nueva Traducción Viviente, dice eso, queda obligado a cumplir. ¿Y qué dice el versículo 17? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Sí es lo tremendo que el Señor le está diciendo? Y es lo mismo, nosotros hoy le damos la importancia a lo que no es. Y ellos dicen, si usted jura por el templo, no hay ningún problema, pero no vaya a jurar por el oro del templo, porque ahí sí usted está en problemas. 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, no hay problema. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, ¿es qué? Es deudor, o sea, queda obligado a cumplir. ¿Y qué le dice el Señor en el 19? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y mire lo que le dice a partir del versículo 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, dice el Señor. 21. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo el que lo habita. Versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El Señor le dice, no importa que ustedes no juren por el nombre de Dios. Si usted jura por el templo, si usted jura por el cielo, si usted jura por lo otro, ¿usted cree que no hay ningún problema? Pues sí hay problema, porque todo eso lo incluye. Según los fariseos, ellos podían jurar por el cielo e incumplir el juramento, sin quebrantar el mandamiento de Dios de profanar su nombre o de jurar su santo nombre en vano. Según ellos, en un caso tal, no estarían quebrantando el tercer mandamiento del cual nosotros estamos viendo en este día. Pero ¿qué es lo que el Señor les está diciendo en estos versículos que acabamos de leer? Según la palabra de Dios, el Señor le está diciendo a ellos, lo que vamos a ver es que dice, jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y jurar por aquel que está sentado allí. Es decir, jurar por el cielo es jurar por Dios mismos. Por eso ese tipo de justicia que ellos tenían no les iba a dar para heredar el reino de los cielos. Aquí hay que jurar por el cielo, era también tomar el nombre, el santo nombre de Dios en mano. Jurar, aunque usted no estuviera diciendo, se lo juro por Dios, está jurando por el cielo, pero ese es el trono de Él. Y también eso es tomar su nombre en vano. Y en cuanto a jurar por el cielo y por la tierra, el Señor les dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, apelando ¿qué? A lo que dice Isaías en Isaías 66:1. Cuando él habla en Isaías 66:1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Mire que el Señor les empieza con la palabra. Uno tiene que defender la palabra, usted no tiene que defender la palabra de Dios. Hay veces ustedes creen que somos nosotros mismos los que tenemos que dar defensa de la palabra. La palabra se defiende ella misma. Lo hemos dicho en algún otro momento. La palabra de Dios es como un león. Suéltelo, que él solito se defiende. La palabra de Dios se defiende ella misma. ¿Y el Señor qué está haciendo? Citándolo. Y en cuanto a Jerusalén, ¿por qué no se podía jurar por Jerusalén? Dice, porque es la ciudad del gran rey. Y aquí Jesús está apelando a lo que dice
para que lo anoten ahí, no lo busquemos, a lo que dice el Salmo 48, versículo 1 y 2. Y en cuanto a los juramentos que él dice, ni juréis por vosotros mismos, se lo juro, ¿cierto? Por mí mismo. Porque incluso dice, no jures por tu cabeza, o pongo mi cabeza o mi vida si no cumplo este juramento. También son juramentos que están invalidando el tercer mandamiento y colocando el santo nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador y Él es el que sustenta nuestra vida. Puede que muchos de nosotros no hayamos profanado el nombre del Señor. Puede que usted esté diciendo, yo no he profanado porque es que a mí no me gusta jurar. Y cuando yo juro siempre cumplo. Podrá usted estar diciendo ahí, entonces, pastor, lo que usted está diciendo no aplica para mí. Le quiero decir que el tema de hoy por fin sí salí limpio. ¿Sí? Pero el juramento falso no es la única manera en la que se profana el nombre del Señor. Si usted cree que porque nunca ha dicho algo en falso, algo así, pensamos que esta vez vamos a salir limpios, yo le quiero decir que el nombre de Dios es profanado y tomado en vano por nosotros muchas veces y de muchas maneras. Recordemos nuevamente lo que dice el mandamiento, Éxodo 27, del cual el Señor está apelando en este día, en este texto. Éxodo 27, recordemos el mandamiento al cual Jesús está apuntando. Y Él está diciendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sino que muchas veces nosotros nos lo han enseñado es, no jurarás el santo nombre de Dios en vano. Pero el versículo, el mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que pregúntese cuántas veces usted ha tomado el nombre de Dios en vano. Y les voy a colocar unos ejemplos. Por ejemplo, primero, cuando usted ora. Yo sé que muchos cuando oramos usamos lo que dice Juan 14, 14. ¿Qué dice Juan 14, 14? ¿Qué dice Juan 14, 14? Es un versículo que nos encanta. Porque usted dice, yo oro y coloco ese versículo y eso es sello de aprobado. ¿Lo está buscando? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y uno dice, me encanta, Señor, orar con ese versículo. Pero yo les voy a decir, pregúntese cuántas veces usted ha tomado el nombre de Dios en vano utilizando este versículo. Muchos hemos profanado así el nombre de Dios. Porque creemos que simplemente por decir en el nombre de Jesús, nuestros caprichos se van a cumplir. Yo que estoy diciendo caprichos, porque muchas veces se utiliza este texto para eso, para caprichos. Y muchas veces creemos que a nuestros caprichos colocarle este versículo tienen sello de aprobado y estamos muy equivocados. Usted no es consciente que cuando usted está diciendo en el nombre del Señor, lo que verdaderamente quiere decir esto es pedir conforme a la voluntad y al carácter del Señor. Y que muchas de las cosas que nosotros pedimos están muy lejos de esto. Nosotros utilizamos el nombre del Señor y aquí usted y yo lo estamos profanando, lo estamos usando en vano. Lo utilizamos el nombre del Señor ¿para qué? Porque es que el versículo lo dice, sí, pero ¿por qué usted lo dice muchas veces? Porque casi que quiero obligar al Señor a que cumpla mis caprichos. No importa que esté bajo su voluntad o no esté bajo su voluntad. Nosotros tenemos que aprender a orar como Jesús oró en el Getsemaní. Señor, este es mi deseo, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero nosotros expresamos nuestra voluntad y decimos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. O te lo ordenamos en el nombre de Cristo Jesús. ¿No han visto oraciones dando órdenes? Pues belleza. ¿Sí o no? ¿Usted no escuchaba yo el orar? O cuando empiezan a declarar. Eso es hermoso, ¿sí o no? No importa si el Señor está de acuerdo o no está de acuerdo, pero nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos, ¿cierto?, utilizando
en vano el nombre del Señor para nuestros propios intereses. ¿Usted cree que el Señor va a escucharle a usted esa oración para quitarle el marido a la vecina? No la va a escuchar. Usted ahí está profanando el nombre de Dios. Usted está diciendo que esa es la voluntad de Dios, porque cuando cuando uno ora en el nombre de Cristo, uno está orando, ¿cierto? Uno está diciendo, está pidiendo, ¿cierto? Uno está pidiendo conforme a la voluntad y su carácter. Y cuando no es así, usted lo está profanando el nombre del Señor. Otro ejemplo. Y usted dirá, no, es que ahí usted sí ya está muy cansón. ¿Cuántos hemos utilizado el nombre de Dios para chistes? Cuando yo estudié este punto, yo me acordé de un chiste muy terrible que yo contaba. Y no lo voy a contar porque me da hasta pena. Sí, porque es un poquito, ya no es de sala. Sí, pero yo lo contaba en mi pasado. Y cuando dije, es verdad, porque si es consciente, la gente se ríe, pero estoy usando en vano el nombre del Señor. No importa si el chiste no es grosero, no importa si el chiste es lo más zanahorio. El simple hecho de utilizar el nombre de Dios para un chiste y rebajarlo, a eso es algo vano. Y yo sé que muchos cuentan chistes vanos, flojos y malos de Dios. Otro ejemplo, el uso que muchas iglesias, ahorita medio lo toqué, muchas iglesias le dan al nombre del Señor. Muchos utilizan desde el púlpito, el Señor me dijo hoy, o el Señor me reveló tal cosa para que te diga. Sin el Señor habérselo revelado, sin el Señor habérselo mostrado, sino que es que el pastor tiene un proyecto y quiere colocar el nombre de Dios ahí para que usted sepa que es del Señor. Sí. Señor me está colocando a Arturito una cifra. ¿Sí? ¿Eso es qué? Manipulación. Eso es malutilizar el nombre del Señor. Iglesias que están usando el nombre del Señor, manipulando a las personas solo para fines, para sus fines, y no se dan cuenta que están utilizando el nombre de Dios en vano. Otro ejemplo, ¿usted qué creyó que iba a salir limpio hoy? Usamos en vano el nombre del Señor. Cuando usted aquí, cuando terminamos, ustedes, después de que escuchen lo que están escuchando y oramos lo que hemos orado, ¿usted qué dice? Amén. ¿Qué está diciendo usted? Así sea en mi vida. Pero cuando usted sale de aquí, usted se va a hacer cosas muy diferentes. Usted cree que usted es cristiano solamente aquí dentro de estas cuatro paredes. Cuando usted sale de la iglesia y afuera va y se comporta contrario a lo que la palabra de Dios está mandando, a lo que usted ya dijo amén, así sea de lo cual ya se le predicó y se le dijo, usted está profanando, está utilizando el nombre de Dios en vano. Familia, hemos tomado el nombre del Señor muy a la ligera. Hoy el mundo usa el nombre del Señor muy a la ligera. Guardemos nuestros labios de usar el nombre del Señor como una muletilla. A todo es una muletilla, ¿sí? Usted se cree muy espiritual cuando se machuca un dedo y grita el nombre del Señor. Pero uno no sabe qué es lo que usted quería decir. Estamos utilizando el nombre del Señor, se vuelve como una muletilla y el Señor no quiere que su nombre sea utilizado en vano. Porque el Señor dice que no tiene por inocente al culpable cuando de profanar su nombre o de tomar su nombre en vano se trata. Amén por ahí. Tercero, con esto finalizo. ¿Qué? Nadie dijo amén. ¿Sí? Gracias, Johncito, por la sinceridad. No, hay que decir amén, hermano, porque es que así sea, por lo que dijimos al principio. ¿Qué importa que hoy seamos desnudados con su palabra? Es mejor ser desnudados hoy mismo, que no el día del juicio, cuando ya usted no tiene con qué cubrirse. Pero hoy usted puede ser cubierto por la misericordia del Señor. Entonces, seguimos. Tercer punto, y con esto finalizo. El origen del mandamiento y de su quebrantamiento.
Creo que aquí vamos a decir unas cositas que un poquito subidas de tono, pero es la verdad. Mateo 5:37. Mateo 5:37. Mateo 5:37 nos dice a nosotros: pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si usted se va a otra traducción, que es la Biblia textual, dice al finalizar, dice, porque lo que es más de esto procede del maligno. La traducción dice eso. ¿Sí? Aquí dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. El resto, ¿eso viene qué? Del maligno. Ya dijimos anteriormente que fue Dios quien instituyó los juramentos en su pueblo y los dio como garantía de verdad de aquellos de que se decía cuando se le invocaba a él como testigo. Ese es el objetivo del juramento. El juramento confirmaba la verdad de las palabras y debía hacerse en santo temor y reverencia porque se hacía delante de Dios. O sea, un juramento es para cumplirlo, lo dijimos. Pero como hemos visto a lo largo de esta enseñanza, la tradición oral se le había arreglado muy bien para poder mentir, sin tener que transgredir la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde surgía? O sea, ¿de dónde surgía este deseo perverso de engañar y mentir los unos a los otros? ¿De dónde surgía? O sea, ¿dónde está la necesidad de mentir? ¿Dónde está el origen? O sea, ¿por qué está el origen del quebrantamiento de esta norma tan clara que el Señor ha dado? ¿Por qué? Surgía del padre que ellos tenían. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Ellos decían a boca llena, búscate Juan 8:44, ellos decían que Dios era su padre, en Juan. Pero incluso en esto también ellos estaban mintiendo, porque llamaban a Dios Padre, pero en su corazón querían hacer los deseos de su verdadero Padre. ¿Qué dice el versículo? Mire lo tremendo que el Señor Jesús le está diciendo a estos escribas y fariseos que se creían los más espirituales del mundo. ¿Qué les está diciendo? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. En el Señor diciéndole eso al Sanedrín de la época. ¿Sí? Eso es como usted dice para el Vaticano y decirle a todos ellos, y ustedes todos son hijos de Satanás. Eso es lo que el Señor estaba haciendo en las narices de ellos. ¿Y qué les dice el Señor? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, a la pregunta, ¿por qué se quebranta esta instrucción de Dios? Es porque surgía, porque ellos son hijos de ¿quién? Del diablo. Sí, porque el padre que ellos tenían no era el padre que ellos creían que tenían. Y ahí vuelve lo que les decía yo al principio. Hoy hay una gran cantidad de personas allá afuera que ni pisan la iglesia, ni leen la Biblia y juran que su Dios, que su padre es Dios. Y es muy triste tenerlo que decir. Pero el padre de este mundo es ¿quién? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, lo dice la palabra de Dios. Lo que los fariseos nos enseñan es que se puede permanecer. Entonces, el ejemplo de lo que está pasando con los fariseos, lo que estamos viendo, es que la vida de los fariseos nos enseñan a nosotros como comunidad y como iglesia, es que se puede permanecer en la verdadera religión sin ser afectados por ella. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden venir a la iglesia sin ser tocados aún por el Señor. Puede venir años, pero con un corazón que no quiere ser tocado por el Señor.
que podemos llamarnos, ¿qué otra cosa nos enseñan? Que podemos llamarnos a sí mismos cristianos, de sana doctrina, escriturales, los más espirituales del mundo, los más guiados por el Espíritu Santo. Pero a menos que nuestro corazón sea cambiado, nuestra cristiandad será externa. Y ese celo por ser cristocéntrico no sirve para nada, por más que usted lo diga de dientes para afuera. Eso no va a servir para nada. Eso nos enseña la vida de los fariseos. Entendamos algo, la verdad solo puede tener un origen. Y la verdad viene solamente ¿de quién? De Dios, de arriba, de lo alto. Y la mentira también solamente puede venir de una sola fuente. ¿De dónde? Dilo, Joel, del diablo. Y ninguno de los que estamos aquí puede decir que nunca en su vida ha mentido. ¿Ustedes creyeron que iban a salir limpios de aquí? Todos alguna vez hemos mentido. Y lo peor, seguimos mintiendo. Y le tenemos, así como ellos tenían estratificación para los juramentos, también tenemos estratificación para las mentiras. La piadosa, la blanca, ¿la qué? ¿Qué más? Póngale otro nombre a la mentira. La chiquitica, la inocente, ¿cierto? Mire, ninguno de nosotros podemos decir que nunca hemos mentido. Y eso se debe a una sola razón. Es que antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, antes de que nos trajera Cristo a sus pies, nuestro padre también era el diablo. Y todo aquel que está aquí y nunca ha rendido su señorío a Cristo, qué pena decirle, su padre no es Dios. Si usted no quiere obedecer a lo que Dios nos habla en su palabra, yo quiero decirle que si usted tiene una justicia como la de los escribas y los fariseos, que usted le está buscando la maña para saber cómo es que la tiene que mover para poder usted sentirse bien, usted mismo y delante de las personas, yo quiero decirle que su Dios, su Padre no es Dios. La palabra de Dios dice claramente, su Padre es el príncipe de este mundo. No importa qué tan buenos muchos de nosotros hayamos parecido a los ojos de los demás. La verdad es que cuando nacimos siendo hijos ¿de quién? Y usted dirá, no, ¿cómo así? Nosotros nacimos con una naturaleza. Eso, o sea, es que no le pongamos, es que eso es lo que nos quieren disfrazar. Eso es lo que nos quieren decir, que es que cuando usted nace y le echan la agüita bendita, ya cuando usted es bebé, ya usted se convierte en hijo de Dios. No, ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Eso es la tradición oral que han tenido y nosotros la hemos creído. Porque ahorita les voy a decir cómo es que ustedes verdaderamente se pueden hacer hijos de Dios. Sí. Ninguno de nosotros tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Por qué? Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa, porque nacemos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Antes bien, tenemos mucho de qué humillarnos. Que siendo mentirosos, hijos del diablo, Jesús tuvo misericordia de nosotros. Murió por nuestros pecados y ahora le pertenecemos a Él. Dígame si no es muy glorioso eso. ¿Sí o no? Ya no dicen amén, ¿sí o no que no? ¿No quieren eso? Ah, bueno. Y como le pertenecemos a Él, porque Él a través de su obra, ¿cierto? Nos ha dado vida. Como le pertenecemos, entonces nuestra vida debe reflejar esa verdad. Nuestra vida ha de ser caracterizada ¿por qué? Por el Padre que nosotros tenemos. En todo lo que nosotros hablemos, nuestro hablar debe ser sí y no. En nuestras conversaciones, en nuestros negocios, en nuestras transacciones, absolutamente en todo se debe caracterizar la honestidad, la integridad y la verdad en nosotros. Porque nuestro Padre es ¿quién? Dios, no el diablo, porque Él es el padre de la mentira. El que realmente es hijo de Dios siempre dice la verdad, incluso cuando el decir la verdad lo va a perjudicar.
cuando hacer el bien lo va a perjudicar. Acuérdese de José, que por decir la verdad, que por hacer lo correcto delante de Dios, lo mandaron a la cárcel. No nos equivoquemos, querida iglesia. Ninguno se convierte en hijo de Dios por dejar de mentir. Solamente usted y yo llegamos a ser hijo de Dios por lo que dice la palabra de Dios en Juan 1, 12, 13. La palabra de Dios nos dice a nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, Él es el Padre de la creación. Pero al nosotros haber nacido con el pecado original, solamente a través de creer en la obra de Cristo Jesús, usted y yo somos adoptados como hijos de Dios. Los cuales dice que no son engendrados porque usted quiso, ni por sangre, ni por voluntad humana, sino ¿por quién? Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. La justicia que Dios nos exige para entrar en el reino de los cielos es la justicia perfecta que solo Jesús tiene y que no nos es atribuida a nosotros cuando confiamos para nuestra salvación en Él. Solamente cuando confiamos en Él, su justicia perfecta nos es atribuida. Y esa justicia realmente nos ha sido entonces imputada, es decir, puesta a nuestra cuenta cuando nosotros vamos a vivir con Él, cuando nosotros verdaderamente obedecemos y vivimos su vida de rectitud. Amén. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y oremos. Señor Dios, gracias te damos, Padre, por tu palabra, por lo que tú hoy nos dices, Señor. Puede ser confrontativo, Padre, pero qué delicia, Señor, es ser confrontado por tu palabra, Señor, y no solamente saber que estamos mal, sino que hay un llamado, Señor, a través del Evangelio para estar contigo, Dios. Tu misericordia toca nuestras vidas, porque tú, Jesús, eres el único que nos puedes hacer hijos. Y solamente podemos llegar a ti, Cristo Jesús, porque el Padre nos ha arrastrado delante del Hijo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu benevolencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos profanado tu nombre. Hemos usado tu santo nombre en vano, Señor. Hemos hecho juramentos, Señor, que no tienen validez. Señor, ayúdanos, Señor, verdaderamente a entender que debemos de ser personas íntegras al hablar, Señor. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que seas tú capacitándonos a través del poder de tu Santo Espíritu para poder llevarnos a que todos los días menguemos, para que tú crezcas en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú hablas y por lo que tú nos muestras. Permítenos que todo esto que hoy escuchamos no caiga en saco roto, sino que verdaderamente, Señor, lo entendamos. Quita el velo de nuestros ojos y permítenos ver con claridad la luz de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.